Comencemos esta revisión internacional con la noticia sin duda del momento. Estamos hablando de este asesinato que está dando la vuelta al mundo, ha causado muchísimo impacto. El asesinato de uno de los aliados más estrechos que tenía Donald Trump. Estamos hablando del joven activista político Charlie Kirk, quien a sus 31 años recibe este disparo en medio de una especie de conferencia que estaba dando en una universidad de Utah, ahí frente a centenares de estudiantes, obviamente pertenecientes a esta casa de estudio. Estaba ahí finalmente entregando esta especie de charla, obviamente su discurso ligado al partido, más bien al ala conservadora de la política estadounidense, y es ahí cuando recibe un disparo en su cuello. Fue solamente un tiro y ya la policía ha determinado que fue disparado por lo menos a unos 200 metros de distancia. 200 metros el disparo. Exactamente, Fue es decir, brutal, fue brutal la manera exactamente, en la que y esa situación nos da cuenta que la persona que percuta esa arma probablemente tenía un buen manejo y probablemente incluso un entrenamiento previo para cómo percutar ese arma. Ya se habla incluso que podría haber sido disparado a través de un rifle de asalto. ¿Qué es lo que se conoce? En un primer momento trascendió ahí por parte de los medios estadounidenses que había sido detenido el atacante, pero esa información fue desechada rápidamente porque finalmente se constató que la persona que habían detenido no tenía prácticamente nada que ver, y ese video que estamos viendo en pantalla ahí encerrado en un círculo rojo precisamente nos da cuenta del punto en el cual se habría posado el atacante para disparar, y es ahí donde se cumplen estos 200 metros a el punto donde él estaba dando el discurso. Una situación gravísima, ha habido múltiples reacciones, líderes internacionales, el propio Donald Trump emite un comunicado que ya vamos a estar revisando más adelante. Tomás, ayer rondaban por redes sociales una imagen en donde se veía un hombre mayor que supuestamente había sido detenido tras este ataque. ¿No era esta la persona autora del disparo entonces? Eso ya está descartado. Efectivamente se detuvo a una persona en un primer momento, pero finalmente se descartó que tuviera algún tipo de vinculación con este disparo, y es por eso que ya fue puesta en libertad esta persona. ¿Qué es lo que dijo Donald Trump? Lamentó muchísimo el asesinato de este cercano aliado, y precisamente pasemos a revisar entonces la declaración muy sentida que ha entregado en las últimas horas el mandatario estadounidense. Estoy lleno de dolor y de ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. Este es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país. Bueno, llamó también a los norteamericanos a tener las banderas a media asta hasta el día domingo. Y recordemos que durante la campaña también intentaron hacer lo mismo con Donald Trump, solamente que el disparo le rozó acá la frente, y se salvó de milagro también. Este disparo fue brutal, fue muy certero. Y de hecho hay imágenes que nosotros no podemos reproducir ahora porque son fuertísimas, donde está el instante mismo donde recibe el balazo. Pero son impactantes las imágenes. ¿Hay alguna teoría de quién podría haber sido? ¿Cuál es la motivación de este ataque? Mira, lo que se ha conocido es que este evento precisamente que estamos revisando en pantalla, que fue protagonizado por Charlie Kirk en la Universidad de Utah, estaba siendo promocionado desde hace varios días en redes sociales, y es posible que él o la atacante finalmente haya tenido esa información y a través de finalmente ese detalle haya podido planificar su ataque. Y esta imagen que estamos revisando ocurre solamente minutos antes de su asesinato, es decir, esa era la disposición con la cual estaba esta figura política. Vemos ahí el ambiente, estaba rodeado de sus adherentes, la gente estaba todos de muy buen ánimo, pero lamentablemente el atacante ya tenía otra cosa planificada, y es en ese contexto cuando le percuta este fatal disparo en su cuello. Un detalle no menor también es saber cuánto tiempo alcanzó él a estar sobre el escenario con este discurso antes de que sufriera el disparo. Tú lo decías, era un evento que se anunció con varios días de anticipación, o sea, esto quiere decir que el atacante tuvo el tiempo de poder planificar esto. Sí, exactamente, y acá lo que ha llamado la atención es que recién veíamos el video ahí en la parte superior del edificio donde se habría posado esta persona para disparar. Precisamente ese video que estamos viendo llama la atención que nadie haya advertido la presencia de él o la atacante, ningún agente de seguridad, ningún policía, ningún estudiante. O sea, imagínate que pudieron dispararle a Donald Trump dentro
de su campaña, cuando Donald Trump anda rodeado de seguridad, cuando él va a un lugar, se hacen estos barridos, ¿cierto? Se estudia. Entonces, imagínate lo que puede haber pasado con esta persona que, no sé, no creo que ande con dispositivos de seguridad, con personas, con guardia. ¿Cuál era el tipo de seguridad que tenía una persona de este tipo? Sí, tenía un contingente de seguridad, obviamente no de las características de una figura política, digamos, del porte de Donald Trump, por ejemplo, que recién hacíamos la comparación de ese otro ataque que sufre el actual mandatario, pero claro, este contingente de seguridad sin duda que no se iguala, no es equivalente al servicio secreto, a los policías estadounidenses, y es por eso finalmente que se reporta finalmente esta negligencia que permite que el atacante ingrese a este campus universitario, saque este eventual rifle de asalto y perpetre este ataque. Y él murió al instante en el lugar, o sea, ni siquiera dio chance de que pudieran trasladarlo a algún lugar, a algún hospital, a algún recinto así. Sí, es que, claro, como decíamos, fue tan certero el disparo, le llegó preciso ahí en el cuello, y es posible que haya tenido algún tipo de mira este rifle de asalto, que es posible que haya fallecido en el lugar, in situ, digamos. Vemos después que su equipo de seguridad, su equipo que lo estaba acompañando, lo traslada rápidamente a un vehículo para movilizarlo a un hospital, pero dada la certeza que tuvo este tiro, es muy probable que haya fallecido simplemente ahí en el acto. Y la imagen es fuertísima, está dando vueltas por redes sociales y es muy fuerte, donde se ve el instante mismo en que recibe el disparo y cae ya, yo creo ya cae el instante muerto. Sí, Mane. Sí, preguntar un poco más sobre este hombre. Él era, partidario de Donald Trump, se dedicaba a realizar charlas en Estados Unidos. Además, él tenía 2 hijos pequeños, estaba casado. 2 hijos menores de 5 años. Imagínate tú también una novia, su esposa, más bien muy jóvenes. Él tenía 31 años y él, claro, a sus 18 años funda una organización no gubernamental con la cual se dedica a transmitir, obviamente, el mensaje conservador de la política estadounidense. Esa situación le valió mucha influencia. Él era una persona con muchos seguidores. De hecho, en su cuenta de Instagram cuenta con casi 10 millones de seguidores. Bastante. Para que se hagan una idea. Y claro, a raíz de esa popularidad que fue ganando, fue teniendo mucha influencia, mucha cercanía con el propio presidente Donald Trump, y asimismo llevaba a cabo estas actividades, como la que estamos viendo ahí, que realizó en la Universidad de Utah. ¿De qué iba a hablar él en Utah? Claro, la dinámica de estas conferencias o de estas exposiciones es finalmente, claro, hablar de los ideales del ala conservador del mundo político de Estados Unidos, pero también en estas puestas en escena, de alguna manera él abre el micrófono para que las personas le hagan preguntas, y lo ideal, el ideal de todas estas actividades era más bien debatir. Acá lo que a él más le gustaba era debatir con las personas que no estuvieran de acuerdo con él, que finalmente ahí hubiera un debate de ideas, pero finalmente lo que ocurrió en la Universidad de Utah finalmente fue todo lo contrario. Yo ya les decía, ha habido muchísimas repercusiones. Han hablado múltiples líderes internacionales condenando firmemente toda esta situación. Sin ir más lejos, en las últimas horas habló Javier Milei, el presidente de Argentina. También se refirió a esta situación el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y también en las últimas horas el prestigioso medio estadounidense, la revista Time, acaba de publicar una portada muy llamativa, y que de hecho la tenemos acá también, ahí está precisamente, y que nos da cuenta de la seriedad, la gravedad de esta situación, porque estamos viendo ahí una portada cubierta completamente de rojo, es decir, haciendo ahí algún tipo de referencia a la sangre que lamentablemente derramó el joven Charlie Kirk el minuto de su fallecimiento. Ahora, si bien todavía no se sabe quién fue ni el motivo de este ataque, por las características en las que se desarrolla todo esto, todo apuntaría a que podría ser un asesinato, un ataque más bien ideológico, por pensar distinto. Y si se llega a confirmar que esto es así, que no hay otro motivo detrás, estamos hablando de una situación gravísima que se está viviendo en Estados Unidos. Sí, y parte de eso mismo que tú dices, Mane, es lo que recogía ahí precisamente la revista Time en su reciente portada, y eso mismo también es lo que ha dicho en las últimas horas el propio gobernador del estado de Utah, quien ya fue la primera autoridad en calificar este asesinato como un asesinato político, dando a entender acá finalmente que la única motivación que hubo detrás de todo este ataque simplemente era dar muerte a una persona que pensaba distinto como pensaba el atacante. Así que es gravísimo lo que ha ocurrido. Sin duda, Tomás, va a obligar a repensar la seguridad de varios de estos líderes políticos, más allá de que ostenten algún cargo como... más allá que sean senadores, por ejemplo, que ostenten algún cargo en el gobierno de Donald Trump. Líderes de opinión, como en el caso de él. Como el caso de él, porque recordemos que cuando le dispararon a Donald Trump,
todos nos preguntamos cómo pudo haber pasado con el nivel de seguridad que tiene en ese entonces un expresidente de Estados Unidos, que alguien haya podido estar en el techo de un edificio y haya podido disparar. Bueno, en este caso, obviamente las medidas de seguridad no son al nivel de Donald Trump, pero va a obligar a repensar también muchos de estos encuentros que se realizan con jóvenes en Estados Unidos. Pero tampoco puedes llegar al punto de coartarte o de no plantarte en un escenario, en un acto público, a contar, a decir tus ideales por miedo a que te puedan asesinar. O sea, imagínate al punto que están llegando. Sí, y eso sería de alguna manera darle en el gusto al atacante, es decir, callar ideas políticas que no sean las que uno mismo comparte. ¿Qué es lo que ha dicho el FBI? También han hablado en las últimas horas y lo que están haciendo ahora es un llamado muy importante, porque le están haciendo un llamado directo a todas las personas que estuvieron presentes en este acto que estamos viendo, este acto político, que por favor entreguen todos los antecedentes que puedan de alguna manera conducir a la eventual captura del atacante. Es decir, es un llamado importantísimo el que ha hecho el FBI, y eso también nos da cuenta de que la investigación ya comenzó con todo. Ya se están rastreando todas las vías habidas y por haber, se están analizando las cámaras de seguridad, se está empadronando a todas las personas que corresponda. Es decir, es un operativo de redes sociales. Exactamente. O sea, que está en una universidad, los jóvenes utilizan mucho el celular, y ha pasado en otras investigaciones que un video que tú estás grabando algo nada que ver, aparece el sospechoso. Exactamente. Lo que está buscando, entonces también eso va a ser importante. Como acá, que me parece que por una imagen al azar, grabada con celular, aparece justamente un sujeto arriba del techo que todos pensamos que es finalmente la persona que dispara, y por eso tú nos decías que se sabe que dispara a 200 metros de distancia. Ahí teníamos la imagen que no es la imagen de una cámara de seguridad, parece ser la imagen de una persona que estaba grabando al azar. Quizás otra y de repente se dieron cuenta que, haciendo zoom, miren, hay alguien, y no era justamente un francotirador dispuesto por la seguridad de quien iba a hablar en el lugar. Tomás, estaba a 200 metros, probablemente tuvo tiempo para escapar. De hecho, bueno, escapó, no se sabe nada de él, y debe haber tenido perfectamente planeada la huida para disparar, matar y finalmente desaparecer del mapa. Lo que llamó también la atención de este ataque es que fue solamente un disparo. Eso fue todo lo que bastó para dar muerte a esta persona, a este líder político. No hubo más disparos después. No hubo más disparos, claro, pese a que produjo mucho pánico. De hecho, veíamos ahí en parte de las imágenes, la gente corrió desesperada al percatarse del disparo. Lo primero que tú piensas es que podría tratarse quizás de un tiroteo, que son además muy habituales en Estados Unidos, lamentablemente. Exactamente, sí. Y de hecho este caso precisamente vuelve a traer a la palestra este debate que ya se ha convertido en una situación prácticamente de todas las semanas que se analiza en Estados Unidos respecto a la violencia armada, el uso de armas, el acceso a las armas que se tiene en Estados Unidos, pero puede que este caso marque un antes y un después, porque acá se está hablando ya de una figura política relevante, un cercano a Donald Trump. De hecho es cercano hasta los propios hijos de Donald Trump. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos meses atrás Donald Trump Jr. en este caso viajó a Groenlandia, lo hizo en compañía precisamente de Charlie Kirk. Es decir, ese nivel de confianza, de cercanía tenía este líder político con la familia Trump, y de hecho incluso se dice que fue Charlie Kirk, quien fue asesinado ayer, quien ayudó a Donald Trump a elegir a su actual gabinete. Imagínense ustedes la cercanía. Con tan solo 31 años. 31 años. Muy joven. Estamos llegando al final de las noticias. Muchas gracias, Tomás Aliaga, por acompañarnos con la información internacional. Que estés muy bien. Estamos llegando al final de nuestro noticiero.